Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy Rocío Villaseñor. Bienvenido a Conectando con tu Ser. Bienvenida también. Esta tarde tenemos un programa especial que se llama Cómo desaprender. Y para eso tengo una invitada especial. Su nombre es Marcela Pazmiño. Buenas tardes, Marcela. Voy a presentarte. Marcela es biodescodificadora y consteladora familiar, entrenadora en desaprendizaje, especialista en gestión de conflictos de relaciones, experta en transformación y reinvención personal. Muy bienvenida a este programa, Marcela. Gracias por aceptar mi invitación. Un gusto, Rocío, estar aquí acompañándote y para desarrollar el tema que nos convoca hoy, que es el desaprendizaje. Claro. A ver, vamos comenzando por el principio, ¿no? ¿A qué te refieres con desaprender? ¿Desaprender exactamente qué? Desaprender. Desaprender hace alusión a la forma como abordamos nuestros conflictos. El conflicto es parte de la vida, el conflicto es parte de la realidad. Va a ser parte de nuestras relaciones. No importa que sea una relación con tu mamá, con tu hijo, con tu pareja, con el dinero, con tu cuerpo, con tus emociones, con tu producto, con tu servicio. Todos son relaciones. Y el conflicto va a ser parte de esas relaciones. Y la forma tradicional de abordar un conflicto es el querer resolver, llegar a un resultado que te permita sacártelo de encima, lograr un objetivo. En un conflicto cada parte tiene un objetivo, cada parte tiene una necesidad y está intentando conseguir que esa necesidad, que ese objetivo se llene. Y no se da cuenta que el conflicto lo que va a poner a la vista, lo que va a dejar en evidencia, es una falta de recursos, una falta de conocimiento, una falta de algo en particular, que no lo tienes incorporado como habilidad o que más bien lo tienes en tu zona de debilidad. Y el conflicto va a ser justamente una puerta de entrada para que tú evoluciones, para que tú actives nuevas capacidades, integres nuevos conocimientos. Entonces, no se trata de sacarse el conflicto de encima, no se trata de borrarlo, no se trata de hacerlo de lado, no se trata de hacer como que no está, no se trata de ponerle una varita mágica para que desaparezca. Se trata de aprender algo que es medular para la realidad, para la vida, para el contexto en el cual te desarrollas, el que tú integres algo que no estás sabiendo, algo que no estás viendo. Entonces, el desaprendizaje es a la forma de. La forma tradicional que tengo es de hacer el conflicto a un lado y el desaprender es dejar de utilizar ese mecanismo y abordar el conflicto como una puerta de entrada a tu transformación, a tu capacidad de expandirte, a tu capacidad de desarrollarte, de evolucionar. Eso es súper interesante porque yo como por naturaleza nosotros tratamos de obviar el conflicto porque como me siento que no tengo las herramientas, no sé qué hacer, entonces lo que yo quiero hacer es no tener el conflicto, darme la media vuelta e irme, ¿no? Y eso es que a mí el miedo me paraliza realmente cuando yo estoy en un conflicto y no sé qué es lo que yo debo hacer. Entonces, ahí es lo que esa es tu entrada principal, es decir, mira, aquí está el conflicto, tengo que aceptar que tengo un conflicto y luego después saber qué es lo que tengo que hacer. Pero yo creo que de entrada es saber que tengo un conflicto y aceptar que tengo un conflicto, ¿no? Correcto, saber que el conflicto es parte de la vida. Si tú estás viva, vas a tener conflicto tarde o temprano. Correcto. Entonces, estaría bueno aprender a gestionarlo, aprender a utilizarlo como una oportunidad a conocerte y en ese conocerte a darte cuenta con qué cuentas y qué te falta. Porque hay un faltante cuando tú estás en un conflicto. Un Correcto. faltante que es muy posible que puedas integrar, que puedas incorporar, que puedas construir. Porque yo pienso que en ocasiones ni siquiera sabemos cuál es el faltante. No estamos conscientes de qué es lo que nos falta, porque no sabemos.
qué hacer. Estamos como paralizados con el conflicto. Entonces, tú estás hablando aquí de que tenemos que empezar a saber que hay un faltante, ¿no? Pero tendríamos que saber cuál es el faltante o cómo se da Ya, esto. justamente, ¿por dónde empiezas? Empiezas por lo que hay. En un conflicto va a ser, por lo general, en interacción. Vamos a decir que en interacción con alguien. Ponle que sea un conflicto de pareja. En interacción con tu pareja, esa persona va a hacer o va a decir algo que a ti te hace perder el equilibrio. Cuando digo perder el equilibrio es que te hace perder tu paz, tu calma, lo que conozcas como estado regular. De repente hace o dice algo que rompe tu estabilidad. Y al romper esa estabilidad, lo que tú vas a hacer, la reacción que tú vas a tener, es la respuesta que hoy día tienes incorporada. Es lo que hoy te sale naturalmente. El Sí. detalle es que eso que te sale naturalmente, eso que te sale en automático, es disfuncional para lo que están abordando. Disfuncional lo que significa es que no funciona para un objetivo. Como no funciona para ese objetivo, me está faltando algo y ahí entra el faltante. Pero para yo llegar al faltante, primero tengo que darme cuenta que tengo como reacción. Y ahí te vas a dar cuenta que al poder hacer como un inventario de lo que tienes a tu alcance, tu reacción va a estar compuesta por un componente químico o emocional y un componente neurológico o pensamiento, el argumento que justifica el que yo reaccione. Mm, Entonces, tanto la parte emocional como la parte mental, el argumento que tengo para accionar algo, los dos van a hacer una composición. Entonces, mi reacción va a ser un efecto, donde ese efecto no está mal en sí mismo. Tiene una función específica, por lo cual no es descartable la reacción que tú tienes. Es descartable o te estaría estorbando en este contexto, pero como respuesta es útil en otro ámbito. Por eso no la quieres eliminar. Y claro. uno de los graves errores en la gestión del conflicto es querer desaparecer mi reacción, querer borrarla. Porque a veces nos sentimos mal de haber dicho lo que dijimos, de haber explotado, es verdad, ¿no? Entonces El, queremos evitarlo y muchas veces ni siquiera queremos aceptar que hemos hecho o cometido ese error de haber dicho lo que dijimos, ¿correcto? y probablemente el tono, la forma, no era el más empático, Ujú. pero el fondo tal vez querías poner un límite y fue la única vía por donde pudiste hacerlo. Entonces, cuando destacas la función, cuando puedes reconocerla, en esa función tú dices, ok, poner límites es lo que quiero, esa es la función detrás de mi reacción. Ahora, ¿qué tal si aprendemos, y ahí veo lo que me falta, qué tal si aprendemos a poner un límite que mientras lo haga no lastime al otro, no ofenda al otro? Correcto. Entonces, la puesta de límites estaría siendo funcional y lo que me estaría faltando es mantener el respeto mientras pongo el límite. Sí. Eh, mutuo. Mucho. Mantener la calma, ¿no? Tal vez sea, ¿cuándo vas a mantener la calma? Cuando dejó de ser ese detonante que activa tu reactividad, dejó de ser un, un indicador de que hay una respuesta que te está faltando. Porque te salta, es como que te salta una alarma, como que te Sí. salta un breaker, ¿sabes Es qué? como un Para esto no impulso. tienes respuesta. Vas a tener un impulso. El otro lo que te hace es provocarte un impulso que saca una reacción, Ujú. pero esa reacción tiene una función Sí. y nos deja en evidencia la falta.
de algún otro ingrediente que estaría permitiendo que funcionemos de otro modo. Entonces, yo pienso que lo primero sería ver cuál era mi intención o cuál era la función de lo que yo hice, de lo que yo dije, ¿no? Y ¿Cuál es la después función de tu reacción? de mi reacción. Y después de ver cuál era la función o qué era lo que yo quería obtener, entonces empezar a buscar la forma de dar eso, es de De obtener articular, de eso. construirte una habilidad que tenga esa función, que tenga esa finalidad, y ahí me la voy a construir. Ahí voy a ver, bueno, ¿qué me está faltando para esto? A veces vas a descubrir que ni siquiera te estás enterando de lo que necesitas. Exacto, porque todos tus comportamientos son inconscientes y hay veces que no queremos profundizar en por qué hice lo que hice, por qué dije lo que dije, qué era lo que yo quería decir. Y esta invitación que tú nos estás haciendo, esta propuesta, es sumamente importante porque es penetrar más hacia tu ser. ¿Qué Yo quería? diría que, yo diría que el desaprendizaje en ese sentido es una herramienta medular para la relación, para la construcción de la relación contigo mismo, porque entras en relación contigo, Es entras aprender a a darte, conocerte. aprender a conocerte, qué tipo de situación te hace perder el equilibrio, cuándo lo pierdes, dónde lo pierdes, con quién lo pierdes. Y esa como puerta para darte cuenta que cuando lo pierdes, ¿qué hay en ti? Correcto. Porque cuando tú haces esta gestión, ¿verdad? De empezar a darte cuenta, de empezar a aprender algo nuevo, cómo gestionarlo de otra forma, entonces la siguiente vez que se presente la misma o si una situación muy similar, ya no la vas a abordar de la misma manera que lo hiciste antes, Correcto, porque ya se correcto. construyó una nueva manera de abordar este tipo de conflictos. Ahora yo te voy a decir que ese no hacerlo de la misma manera es una, una construcción que va surgiendo paso a paso. Porque probablemente en una primera pasada de un conflicto, tú te empiezas a dar cuenta qué es lo que te hace perder el equilibrio y qué hay como reactividad. Y en ese profundizar en tu reactividad, empiezas a darte cuenta que ese factor de observación, esa conciencia que incorpora, es una parte del proceso. Porque cuando la conciencia reconoce lo que me falta como función incorporada en mi mente, que sería como, como un tablero de diferentes funciones, la conciencia se da cuenta de lo que falta, la mente va construyendo la función y finalmente se implementa en tu relación, en tu respuesta que está disponible para esa interacción. Entonces, es un proceso constructivo donde la conciencia abre la puerta para la construcción, pero hay una construcción. Muchos procesos de transformación se quedan truncados o no alcanzan a incorporar, a integrar eh, desarrollo, transformación viva, porque se queda en el proceso de darse cuenta. Mm, Darse cuenta es una fase, construir es otra, funcionar con esa construcción es otra. Entonces es como ir desde una alta abstracción, desde esa capacidad de darme cuenta de la conciencia, a crear una función que finalmente se materializa y se incorpora en su último paso. bien, es toda una mecánica. Es un proceso secuenciado. Ujú. Otra cosa que puedo decir, la diferenciación cuando hablo de desaprender, ¿a qué me refiero?
que por lo general los procesos de transformación que están basados en la mente buscan anular funciones, es como sácame esto de encima, Claro, eliminar una función que está creada por la mente y efectivamente la mente crea, la mente va a materializar, pero la novedad no sale de la mente. La reinvención jamás va a venir de la mente. Necesitas la previa, que es la conciencia. La conciencia es la innovadora. La conciencia es la que reinventa. La mente repite. y cuando tratamos de obviar o no aceptar que cometimos un error o que dijimos, entonces no hay una apertura para que la conciencia haga un cambio, ¿correcto? Correcto, correcto. Porque en ese obviar, en ese no mirar, la repetición estaría siendo potencializada, porque la mente solo tiene estructurada esa respuesta para ese estímulo. La repetición sería lo natural. Y luego la gente dice, yo no sé por qué no aprendo, ¿no? Así he escuchado a varias personas que yo no sé por qué no aprendo, me siguen pasando las mismas cosas y no aprendo. Sí, Entonces, esa es la gran diferencia, yo diría un gran indicador de cuando solo la mente está participando de ese proceso de transformación, tiene un límite muy claro, porque la mente es repetidora. Si sí, quieres funciones nuevas, la conciencia participa sí o sí. correcto. Pero no podemos obviar la mente, sino que tiene que trabajar en conjunción o en conjunto con la conciencia. Porque la mente sería como un panel con diferentes funciones, con diferentes botoncitos y diferentes funciones. Sin ese panel no hay nada que ejecutar. Ujú, El correcto. tema es si quiero nuevos botoncitos en mi panel, pero requiero un panel para funcionar en el mundo. Necesito diferentes funciones. En tu rol de madre tienes unas funciones, en tu rol profesional tienes otras funciones, en tu rol de comunicadora tienes otras funciones, y en Ujú, la medida que tu vida va teniendo nuevas interacciones, nuevos aspectos, es posible que quede a la vista que se requieren otras funciones. correcto. Decidirte a tener la comunicación por esta vía ha demandado de ti que actives otras funciones. Exactamente. Esa construcción de funciones las va a hacer la mente, pero la falta las evidencia la conciencia. Es un engranaje. Cuando la conciencia participa, la conciencia construye una mente. Cuando la mente participa, materializa en tu vehículo de vida, en tu cuerpo. Entonces lo integro. Eso que acabas de decir es muy interesante, porque estás mencionando un engranaje que conforma lo que es la conciencia con la mente y cómo trabajan juntas, ¿no? Que no es nada más mente y no es nada más conciencia, sino que es un engranaje para que se dé el cambio. Exacto, entonces no nos está sobrando la mente. ¿Perdón? No, no nos está sobrando la mente, no No. es tu enemiga, es parte del engranaje. Ahora, Y, si le y es, apuestas todo el peso, ¿perdón? si le apuestas todo el peso, si quieres que haga todas las funciones para las que no está diseñada, no puede hacer lo que hace la conciencia. Del mismo modo que la conciencia no puede hacer lo que hace la mente. Ujú. Y en tu cuerpo se va a expresar la disfunción Por medio de un síntoma o una enfermedad, de diferentes maneras. estrés, ¿sí? Algún tipo de desorden, algún tipo de desbalance a un nivel químico, a un nivel... mira, cuando estás sobreenfocada con algo que no puedes soltar, ahí hay un nivel de desbalance. Algún aspecto tuyo va a reflejar ese desequilibrio. Puede ser físico, puede ser emocional, puede ser mental,
puede ser tu comportamiento, puede ser la relación. En algún lugar se va a evidenciar esa falta de Correcto. emoción. Exactamente. Muy, muy interesante este tema, porque de verdad es una invitación a hacer algo que no estamos acostumbrados a hacer. Exacto, exacto. Entonces, cuando empiezas a tener esa capacidad de darte cuenta, y la conciencia es simplemente darte cuenta. Cuando tú te das cuenta dices, ajá, no lo piensas mucho. Entonces, hay tres relaciones fundamentales. Las relaciones con los demás, la relación contigo mismo, y como ni los demás ni tú están flotando en el ambiente, sino que hay un marco que nos contiene para esa interacción, a ese marco contenedor lo podemos llamar realidad. Otros les suena como más digerible vida. Yo voy a decir, ok, la vida es un marco. Y la vida te va a seguir poniendo diferentes oportunidades de repetir se podría decir, oportunidades de aprendizaje. O sea, te va a tocar esta experiencia y si no lo hiciste bien ahorita, no te preocupes, al rato te va a dar otra, ¿no? Y en realidad no se trata de hacerlo bien, porque ¿qué es hacerlo bien? Claro, claro, pero de aprender, ¿no? O Se sea, trata de aprender, exacto. ¿Qué aprendí esta vez? ujú, Esta vez aprendí, tengo un nuevo ángulo, tengo unos nuevos elementos en consideración. La próxima vez que pase por estas mismas calles, con esos elementos a la vista, puedo ahora sí fijarme en algo que en la ocasión anterior no me fue posible porque estaba atendiendo otro elemento. sí, y se va enriqueciendo. Exacto. Ponle que en una vuelta tú aprendes a gestionar tus emociones. En otras aprendes a darte cuenta, claro, mira, yo hago estas asociaciones. Yo pienso que ser mujer es esto y ser madre es lo de allá. Empiezo a ver, mira, estas son las formas como yo conecto y cómo me condiciono. Ujú. La siguiente vez ya tienes una noción de qué pasa emocionalmente en ti, ya sabes qué tipo de asociaciones tienes y dices, por eso es que reacciono de este modo. Y en la siguiente pasada dices, claro, si reacciono así va a afectar a la relación. Sí, Entonces pudiste empezar a administrar tu relación con los demás cuando te encargaste de la relación contigo, cuando aprendiste lo que está sucediendo en ti. ¿Y tú qué pensabas que era el otro? Y te empiezas a dar cuenta que en realidad son mis interpretaciones. Y con esas interpretaciones yo hago lo que hago. y sigo repitiendo que es siempre vuelta a uno mismo. Es como estamos queriendo ver la paja allá afuera, pero es aquí, o sea, tenemos que cambiar el enfoque, siempre, siempre. Exacto, Muy interesante. exacto. Entonces, primero es darnos cuenta que tenemos un conflicto y luego después es darnos cuenta que tenemos que aprender algo y que hay una necesidad por aprender algo diferente aquí, ¿sí? ¿Y qué sería lo siguiente? Ok, yo diría que cuando empiezas a reconocer tu reacción, esos elementos repetitivos, de aquí viene lo importante de saber que el conflicto no es para resolverlo, el conflicto es para, vuelvo, si voy a utilizar a la conciencia, que me va a brindar la capacidad de que la mente me active nuevas funciones, la conciencia las crea, la mente las aplica, eso significa que para la conciencia esto es un proceso. Y yo el proceso no tengo que cambiarle nada, tengo que saber qué hay. Entonces, a esa capacidad de describir los componentes de mi reacción,
Describir y diferenciarlos. No es lo mismo emoción que pensamiento, ni es lo mismo que reacción. Cuando yo diferencio y describo de manera objetiva, sin mezclar estas partes, yo estoy empezando a hacer elementos más pequeños, donde el componente mental, ahí vamos al pensamiento, el pensamiento lo que tiene es un conjunto de interpretaciones. Las interpretaciones son una serie de conexiones. Y esas conexiones van a provocar un resultado enlazadas de esa forma. Y tú a esos enlaces los das por hecho, los das como es una verdad. Esto Es es una cierto. creencia. Ahora, esa creencia está apoyada en referencias. ¿De dónde sacaste esa referencia? ¿Según quién? ¿En base a qué? Cuando tú desafías tu creencia, cuando encuentras como el punto neurálgico en donde se sostiene tu distorsión interpretativa, ese darte cuenta lo que hace es desconectar esos enlaces. Es que eso que estás diciendo es sumamente importante, porque es empezar a preguntarte, a ver, ¿por qué estoy creyendo esto? ¿En base a qué estoy teniendo esta creencia? ¿Quién me la dijo? ¿Qué ¿Qué da sustenta? soporte? ¿Qué da soporte? ¿Qué da soporte? Entonces, cuando ahí tú empiezas a darte cuenta que el soporte viene del pasado, viene de alguien más que no eres tú, a eso vamos a llamarle referencia externa. Una referencia externa y pasada. Hay dos cosas aquí. Una, que muchas veces ni siquiera somos conscientes de nuestras creencias, hasta que nos ponemos a analizarlas en un evento como este. Tienes un conflicto y empiezas a ver cómo estás interactuando con respecto al conflicto, y ahí es donde hay una enorme oportunidad para ver y realizar, y no realizar, sino darte cuenta cuál es tu Hacer una creencia. reflexión, Sí, reflexionar. reflexionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú puedes reconocer que los enlaces que están sosteniendo tu reacción están sostenidos por un pasado y Sí, por alguien X que influyó en esa construcción, tú puedes darte cuenta, oye, pues eso ni siquiera es mi referencia. Entonces, ves el desfase que tienes, ves la incoherencia. Vuelvo, la conciencia ya está participando, se dio cuenta. sí. Entonces la conciencia se da cuenta, dice, ups, en ese darse cuenta, tú puedes construir tus referencias actuales. Ok, hoy, 2022, con el aprendizaje que tengo, yo puedo establecer nuevas referencias. Y con esa nueva construcción vas a crear una nueva función. Un nuevo futuro. Y con esa nueva función que yo la tengo incorporada y activa para cuando la interacción con los demás lo requiera, estaría construyéndome otro escenario. Lo que dice es un nuevo futuro. Así es, esto de lo que tú estás hablando es muy importante, ver cómo podemos utilizar el tiempo a nuestro favor, si se podría decir así, ¿no? Es que desde este momento presente yo tomo conciencia de ese pasado que me creí o que escuché o que me pasó, que observé, que son cosas que sucedieron atrás, que formularon una creencia, un tipo de respuesta, Unos archivos. unos archivos. Quedó archivada la información. Lo que estamos haciendo en este instante se está archivando. Sí, Y en un futuro, si es necesario, los archivos están almacenados y si hace falta alguna información de este punto, los archivos están disponibles. Entonces, las vivencias que tuvimos de niños, de adolescentes, de adultos,
que tuvimos ayer, esos desencuentros, están incorporados en archivos. Un pedacito de esos archivos los fuiste almacenando con tus experiencias. Pero la biblioteca principal, los archivos, el alto porcentaje de la información que se abre en un conflicto, en realidad son archivos de la especie. Porque la especie humana a la cual pertenecemos, esa especie que funciona como un solo organismo colectivo, ha atravesado desafíos para los cuales ha ido incorporando funciones, ha ido incorporando respuestas. Entonces, afortunadamente, cuando yo nazco, cuando tú naces, hay un montón de archivos de información a los cuales recurrir para cuando tenemos un conflicto. Inconscientes, ¿verdad? Son archivos inconscientes en el sentido de que sí, no es tu experiencia, pero están ahí, operando como referencias. Cuando tú tienes un conflicto en tiempo presente, esa biblioteca de referencias se activa en ti. Y es parte de tu responsabilidad humana el reconocer qué referencias están activas en mi conflicto para actualizarlas. Para desaprenderlas. No desaprendes el contenido. El desaprendizaje está enfocado a la forma de gestionar esa información. Entonces, para ponerte en evidencia lo que sería desaprender. Yo he escuchado mucho en las consultas que me hacen, el que me dice, ¿y cómo hago para que me borres eso de mi pasado? Es que cuando yo era niña yo aprendí a no interactuar, yo era súper avergonzada, yo me aislaba, me apartaba, no me gustaba estar aquí porque a mí me decían que no se me veía bien y yo quiero borrar eso de aquí, no quiero ser así. Eso no se puede hacer. Porque el pasado tiene una función. Si eso que se archivó, si eso que guardaste hoy cuenta con una nueva mirada, con una nueva perspectiva, vas a tener un conflicto para que lo actualices. Entonces, desaprendes la forma de gestionar el mecanismo que se activa en ti, aprendes a gestionar esa forma sabiendo que ese pasado no es para borrarlo, es para enriquecerlo. Exacto, esa es la palabra. El pasado es enriquecedor. Punto. Porque Es un capital. ¿Perdón? Es un capital. Es un capital. Yo le digo, a ver, imagínate que te han heredado un capital, ¿tú qué haces con ese capital? Vas y le dices, ay no, bórreme esto de aquí. Botémoslo. Dímelo. Utilicémoslo, aprovechémoslo. Y el conflicto es justamente esa puerta de entrada a capitalizar el pasado. Para que no sea un desperdicio, tienes un conflicto, para que lo aproveches. Exacto. Ahora, si no sé manejar el conflicto, puedo perderme ese capital. Porque también hay quienes pierden su capital. A ver, dame un ejemplo de eso, si se puede. En la vida, vamos así muy, muy doméstico, hay quienes tuvieron una herencia y la botaron, la Sí, perdieron. Okay. literal, eso sí. Literal, ok. Esa misma forma sucede cuando yo tengo un conflicto, reacciono como reacciono, se me abrieron los archivos que se me abrieron y en lugar de, a ver, sentarme y darme cuenta, a ver qué pasó, cuál fue la situación que me hizo responder de esta forma, pero yo no, es así porque el otro me dijo así y es lo que pasa cuando el otro me habla así, en lugar de aprender, abrir mis archivos, editarlos, darme cuenta, actualizarlos,
en lugar de hacer todo ese proceso que es mi responsabilidad, si yo no lo aprovecho, si solamente, ay, no, yo estoy aquí para pasarla bonito y el resto que se acomode, si yo me pierdo esas oportunidades de madurar con mis conflictos, de aprender de mis conflictos, es lo mismo que el señor que votó su herencia. Es lo mismo. Ya, sí, totalmente. Entonces, el, el darle tanto peso a lo concreto hace que veamos como algo excesivo, que alguien haya recibido una herencia y se la gaste y la desperdicie, la derroche y se la pierda, porque le estamos dando un valor a lo concreto, a lo material. Pero no nos damos cuenta que esas memorias son abstractas, están ahí. Ay, como son abstractas, entonces no le veo el valor, no le veo el valor a lo abstracto. Y es lo mismo que sucede con la conciencia. La conciencia es una abstracción. Por eso somos más amigos de la mente, porque la mente puede materializar, porque le damos valor a lo concreto. Y no nos damos cuenta que lo concreto viene de un abstracto. El valor está en lo abstracto, porque es lo que construye ese hacedor de lo material, que es la mente. Pero el valor está en la abstracción, no en lo concreto. Lo concreto va a ser una resultante de la abstracción a la que captas, enlazas y administras. Exacto. Creo, a mí en lo personal, siempre ha atraído lo abstracto, en lo personal, porque es ahí donde empiezas a capitalizar, a enriquecer tu conciencia, a cambiar. Sí, muchas gracias por esa explicación, porque eso es muy importante, que lo abstracto es mucho más importante, se podría decir, que lo concreto. Sin esa abstracción, sin la conciencia, no hay una mente. Ujú. La conciencia no necesita la mente. Ya, es conciencia, ya está. Pero cuando la conciencia tiene una mente, yo te podría decir, y la mente no necesita un cuerpo tampoco. La mente se hace un cuerpo. Si hay cuerpo, hay mente. Si hay mente, hay conciencia. Ahora, ¿las tengo conectadas? Yo podría decir que siempre están conectadas. Pero la conexión para la conciencia están. Pero si a mí me queda inconsciente todo eso, Ujú. el mecanismo me opera, me aborda, me arrasa De manera inconsciente. y eres abordada por, Ujú. en lugar de estar a bordo de. Y está bien ser abordada, siempre y cuando te des cuenta que estás siendo abordada o qué es lo que está sucediendo ahí. Que Para que, estén las dos opciones activas. ujú, Porque correcto. sí, yo te puedo decir, si todos tenemos un cuerpo, todos tenemos una mente y todos tenemos una conciencia. Sí, pero ¿quién puede reconocerlo y decirlo como un ser consciente de todo ese contenido? ¿Quién puede ser consciente de toda esa estructura que está funcionando en ti? Una cosa es que esté funcionando en ti, otra cosa es que seas consciente de que esté funcionando. Ujú. Y eso hace una gran diferencia. Sí, correcto. Entonces, cuando hablamos de desaprendizaje, el incorporar en tu proceso esos componentes te permite utilizar en tu día a día ese mecanismo con el que la realidad funciona y se actualiza.
Porque la realidad es una composición que tiene conciencia, que tiene mente y tiene una construcción material. Es como la naturaleza funciona. Si eres parte de esa naturaleza, operas bajo los mismos mecanismos, en la misma estructura. El La humano, realidad tiene su propia conciencia. Es lo la que... realidad es una conciencia, Mm, es una estructura de conciencia. Ahora tú eres parte de la realidad. sí, Esa estructura de conciencia te atraviesa. correcto. Sí. Funcionas con esa misma estructura. Si desconozco esa estructura, si desconozco su mecánica, ¿cómo la podría administrar? Muy difícilmente. Es como decir, entra a la cocina, no sabes cómo funciona el horno, Sí. no sabes qué ingredientes mezclar, pero quieres comer ya. Sí, eso nos pasa muy seguido. Entonces, claro, entiendo que no puedas prepararte tu plato. Entiendo, porque no conoces cómo funciona, no sabes bien cómo van el orden de los elementos, ni las cantidades, ni las proporciones, pero quieres comer ya. Ujú. Entonces vas a tener que comer, marcar un numerito y comer de lo que sea posible. Pero no eres quien prepara su plato. Entonces, comprender la estructura de conciencia, comprender su mecánica, te permite participar de la realidad siendo un constructor de ella. Construyes la realidad que habitas. Si no, te va a llegar el plato que te va a llegar. Claro, te conviertes en un consumidor sin construir, sin hacer. Y lo que pasa es que nos quedó muy natural el empezar a vivir, a disfrutar de lo que hay o a padecer lo que hay, porque es lo que me tocó. Vivo porque nací y es lo que me tocó. Sí. Es como una forma muy sumisa, no sé si esa es la palabra, ¿no? De ver la vida. Es la Dependiendo cruz. del escenario, ponle que te tocó una escenografía súper divertida, una escenografía súper cómoda, y el que está en una escenografía divertida y cómoda, de repente dice, ay, a mí me tocó fantástico, yo para qué tendría que estar aprendiendo nada, a mí me tocó. ¿Cuándo se plantea a alguien a ver qué pasó aquí en la escenografía cuando se le descolocó algún elemento, cuando entra en conflicto? Se le dañó el paraíso, entró en conflicto. Y ahí cámbiame eso, devuélveme mi paraíso. ¿Qué hacemos para que me devuelvas mi paraíso? ¿Qué hacemos para que me pongas así? Yo quiero como era, no quiero así. Ujú. Entonces ahí no tengo idea cómo funciona, creo que yo tengo que pedir, claro, la mente va a decir dame, 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 y cómo hago, y qué hay que hacer aquí, y te vuelvo a pasar, y te vuelvo a pasar, entre repetición, repetición. ¿Qué hago para no repetir? Exacto. Entonces, claro, quieres hacer algo. La mente está diciendo, a ver, ¿qué hago? ¿Qué botoncito aplasto? No, te tienes que construir el botón que te falta. ¿Cómo que me tengo que construir el botón que me falta? Pero si yo siempre he tenido todo. Cuando quiero. No, ahora te toca construirte el botón que te falta. El conflicto te lleva a eso. A darte cuenta que te falta un botoncito y te lo tienes que construir. ¿Y cómo me lo construyo si yo no sé cómo funcionan los cablecitos? Yo no sé cómo funciona, ¿qué es esto? La conciencia. No, dime mejor qué repito. Mente, ¿qué repito?
Claro, porque estás en tu zona de confort, lo que yo ya sé Y el conflicto te va a sacar de la zona de confort. totalmente. Una crisis personal te va a sacar de tu zona de confort. Una crisis de relaciones, una crisis laboral, una crisis de sentido, te van a sacar de tu zona de confort. Entonces, en ese instante, solo tienes a disposición el mecanismo repetido que conozco. Correcto, lo aprendido. Ya, la buena noticia en medio de ese escenario es que tu pasado es capital. Si sabes cómo usarlo. Si sabes cómo usarlo, pero tienes capital, porque el pasado lo que hizo fue ir almacenando una información que hoy la tienes disponible para tu propia transformación. Sí, Claro, el punto está es, sí, necesito comprender, ahí viene el comprender cómo funciona. Para prender la camarita, para poner lo que estás haciendo. Tú tuviste que aprender qué botoncito aplasto, cuál. Tuviste que ujú. aprender. Es impresionante que para vivir no sepamos cómo gestionar un conflicto si el conflicto es lo que seguro vas a tener. Exactamente. O sea, es lo seguro de la vida, de la realidad, si le queremos llamar así. Y no sabemos cómo gestionar los conflictos, preferimos darle la vuelta. No sabes aprovecharlo, no sabes crecer con él. Te pierdes el pasado, te pierdes el capital, te pierdes la oportunidad de, yo digo, ir avanzando a un ritmo, a un ritmo llevadero. No necesitas que la vida te sorprenda con un super golpe porque nunca gestionaste los pequeños conflictos que tenías. Tuviste que entrar en una super crisis. Eso que estás diciendo es importante porque muchas veces la gente no quiere atender los pequeños problemas del día a día hasta que de verdad llega una supercrisis y después no sabemos qué hacer. Exacto. Es como, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué hago? Que además del dolor que trae la crisis muchas veces, entonces tienes que empezar a pensar, ¿y qué voy a hacer? ¿O cómo voy a gestionar esto? Es más estrés. Exacto. Genial. Entonces, ese darme cuenta cómo funciono, cuál es la mecánica que funciona en mí, cómo, para qué está el conflicto, dónde son mis conflictos, dónde está esa área de repetición, cuándo me pasa lo mismo, con quién me pasa lo mismo. Es como tendría foquitos llamando mi atención, requiriendo mi participación. Sí, sobre todo eso, mi participación. Y se podría decir que a través de todo este aprendizaje, autoaprendizaje, eventualmente llegamos a empezar a tener una mejor gestión con la realidad y tal vez se podría decir eh, más calma, menos, no sé si podría decir necesariamente más calma, pero como el hacer esto rutinariamente nos va a ayudar a tener un futuro más, no sé cuál sería la palabra, un poquito más llevadero. Objetividad. Mira, lo que te puedo decir desde mi propia vivencia es que obviamente si estás vivo el conflicto va a estar presente, Sí, es normal que esté, pero en medio del conflicto tengo capacidad de diferenciar eh, el estímulo que viene del ambiente, el estímulo que viene de los demás, ujú, y puedo darme cuenta que en mis manos está la administración de mi respuesta. ujú. Y eso que está en mis manos, esa administración de mi respuesta, me lleva a ser capaz de darle contención, de darme contención a esa respuesta. Ese
tener la atención conmigo, el Mm, poder estar ahí para mí, el estar presente para mí, dándome soporte y apoyo. Mira que no te estoy hablando de resolver nada, dándome soporte, apoyo, respetándome en ese espacio, hace que ese tránsito sea vivible sin que colapse. Estás ahí. Te das cuenta de la diferencia de estar presente, atento, acompañándote, dándote contención, estando ahí contigo. No es lo mismo estar presente, estar ahí para ti, que no estarlo. Porque sí. queremos que el otro esté conmigo, que el otro me apoye, que el otro me vea, que el otro me respete, pero yo no estoy conmigo, yo no me atiendo, yo no me veo, yo no me contengo y todo lo que no hago conmigo se lo demando al otro. Exactamente lo que estás diciendo, o sea, muchas veces estamos en posición víctima esperando que el otro valide lo que yo hice, que el otro, esperando que el otro reconozca mi labor, pero yo no estoy haciéndolo para mí misma. Exacto. Muchos de los conflictos que escucho que vienen porque no me da atención, no me da atención, no me da atención, y empieza a autorregularse cuando Ujú, tú te empiezas a dar atención a ti. ujú. Calmas la sed de atención, no a través del otro, a través de ti. Sí, me gustaría que repitieras eso, porque es genial lo que acabas de decir, es Es amar. que, es que mira, así como el conflicto es parte de la vida, necesitar es parte de vivir. Ujú, Necesitas aire, agua, comida, necesitas. Y vas a necesitar atención, vas a necesitar el ser vista, el ser escuchada, el ser respetada. Pero todo eso que necesitas, la necesidad es válida, sí la necesitas, es como el agua, lo necesitas, innegable. Ahora, ujú. el hecho de que lo necesites no significa que el otro te lo tenga que dar. Exacto, Es muy diferente. Necesito agua y no es que el otro me lo tiene que traer. Yo puedo gestionarme mi agua. exacto. Pues ahora tu agua va a ser atención. ¿Necesitas atención? Innegable, necesitas atención. En lugar de esperar que te lo dé el otro, esa necesidad de atención te la empiezas a saciar cuando eres capaz de atenderte a ti en momentos de desestabilizarse. Cuando se desestabiliza el escenario, cuando se pierde el equilibrio, cuando un estímulo te impacta, esa capacidad de darme atención a mí empieza a llenar mi sed de atención y deja al otro más tranquilito. No hay tanta demanda ni tanto estrés en la pareja. Entonces ahí podríamos hablar de compartir. Cuando tengo una capacidad de autogestionar esas necesidades básicas, en lugar de demandarle al otro. Exacto, más autosuficiente. Ese estado de demanda es más el del niño. El niño no se puede, el niño en la cuna no puede ir por su vasito de agua, se lo tienes que llevar. Claro. Y ahora tú ya eres adulto, entonces gestiona tus cosas. Empieza por reconocer tus necesidades. Las reconozco y ahora me doy cuenta que yo no sé atenderme, que yo no sé escucharme, que yo no sé darme apoyo, que yo no sé darme contención, que yo no soy mi soporte, que yo rechazo como soy, no me acepto. Todo eso se lo voy a ir a demandar al otro. Exactamente. Entonces, está bien necesitar. Y lo que estás diciendo realmente, a ver, tiene mucho sentido común. Es
indagar por qué hice lo que hice, por qué dije lo que dije, indagar qué es lo que yo quería, cuál era lo que yo estaba tratando, qué era lo que yo estaba tratando de lograr, indagar cómo puedo conseguir eso, indagar qué me hace falta y dármelo, o Y sea, dármelo, esa es la clave, y y dármelo. dármelo. Y todo esto que estamos mencionando es, tú puedes hacerlo, porque solamente tú puedes hacerlo. Es como tomar el poder de tu vida conociéndote, indagándote, dándote. No estamos hablando aquí de que necesitas hacer algo extraordinario, ir y tomar cursos, ir y pedir ayuda allá. No, no, se trata de simplemente una conexión contigo, Más más bien es fuerte. parar y traer la mirada acá. Por eso es lo que te decía, es construir la relación contigo. Ujú. Porque con esa construcción se hace una base estable para la interacción con los demás. Ahora puedo tener una relación con los demás. Correcto. Es como si tú estás parado en una base estable, no te vas a caer y vas a poder tener relaciones más estables con los demás. Y la Cor- vida nos puede traer un desafío que nos mueva la base estable de ambos o la de uno. Puede ser la del otro, puede ser la tuya, pero sabes que tienes una base donde estabilizarte. Ahora, no tienes base, te cargas al otro, el otro se carga a ti porque tampoco tiene base, viene un impacto, los tumba a ambos porque no tienen base Ujú. y ninguno puede cargar al otro porque ni siquiera tienen base. ¿Cómo cargo al otro sin base? Exacto, esto es súper importante para nuestros escuchas. Saber que estas son las cosas importantes a hacer para formar una base estable. Primero contigo y luego después esa base va a poder ayudar a crear bases con los demás. Entonces podemos construir una relación, porque la relación va a ser un producido del encuentro de esos dos. Correcto. Entonces yo voy a tener una relación inestable si es que ninguno de los participantes tiene una base estable. ¿Cómo así yo tendría una relación estable si ninguno de los dos tiene una base estable? Correcto. Termina siendo frustrante, le echas la culpa a la relación y no te das cuenta que no hiciste la previa. Exacto. Para las personas que no te conocen, Marce, tú estás en Ecuador, Correcto. das cursos. Así Para es. los que no saben, Marce es mi maestra. He tomado varios cursos con ella y ha sido todo un placer, ¿no? Y Ay, linda. Mm. eh, hemos estado compartiendo aquí en los banners su información, pero para quienes nos están escuchando y no nos están viendo, les voy a decir que pueden encontrar a Marcela en, por ejemplo, sus redes sociales como Instagram, está en @Marcela Reset, Marcela Reset, @Marcela Reset. Eh, Está su página, es www.reset.com.es de Ecuador. Y su número de WhatsApp, que ahorita está en la pantalla, es el 593-99-530-1397. Marcela, ¿tú das sesiones personales o solamente das talleres? Doy talleres, doy sesiones personales y también tengo procesos online. Tengo esas tres opciones de interacción, uno a uno online, uno a uno clases online y talleres que son abiertos. Y el entrenamiento en desaprendizaje, ¿no? Que ese es como una secuencia de encuentros. Sí, súper recomendados porque como verán, nos invita a indagar, a hacer nuestro propio viaje interno,
y cómo hacerlo. Ya está guiándonos cómo hacer esto, qué es lo que vamos a estar buscando en esta indagación, autoindagación, ¿no? Así es que, ¿algo más que te gustaría agregar antes de terminar? Bueno, sí, sería importante, como de la misma manera que te decía, el conflicto está presente en nuestras vidas, el conflicto va a ser un protagonista tarde o temprano en las relaciones. El tener a la vista, tener presente que en un conflicto la única posibilidad de administrar que tienes es administrar la relación que tienes contigo. Tú nunca puedes hacer que el otro haga o deja de hacer lo que hace. No puedes hacer que el otro no diga lo que dice, pero sí puedes empezar a administrar el efecto de lo que el otro hace y dice sobre ti. De Correcto. eso eres responsable. Entonces, si tienes a la vista que es tu responsabilidad gestionar tu respuesta a un estímulo, el resto es decidir aprender a hacerlo. Bravo, me encanta. Eso es autopoder o autocontrol también, Autogestión, autogestión. es autogestión. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, Marcela Pazmiño. De Un verdad que placer. Un placer, me ha encantado ser parte de tu espacio y nos vemos en otra oportunidad. gracias y gracias a todos los que nos escuchan por su presencia. Gracias, si nos están escuchando en el futuro y bueno, que el día de hoy termine así con esta información. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.